el cual nos acercamos lamentablemente a las 500 víctimas mortales del coronavirus y en momentos en que la Organización Mundial de la Salud, su director, pues ha señalado que lo peor está por venir. Evidentemente en todo el mundo se están buscando alternativas de cómo de alguna manera también volver a andar pues la vida, no digamos regular, pero sí volver a echar a andar la economía. Entonces, evidentemente, pues hay una preocupación y muchísima incertidumbre sobre cómo está avanzando este pico. En los últimos días, bueno, prácticamente pues de un día para otro saltamos a 50 fallecidos al día, luego bajó un poquito y ha bajado ahorita, ¿no?, en un poco más de 20, pero ¿qué va a pasar en los próximos días? ¿Esto se va a controlar? ¿Nuestro sistema de salud va a poder tolerar, ¿no?, esta presión? ¿La famosa cantidad de camas UCI es la necesaria o la mínima, al menos indispensable, para poder, por ejemplo, soportar el levantamiento de una cuarentena? A ver, vamos a tratar de encontrar algunas respuestas con la doctora, epidemióloga, ex ministra de Salud, Patricia García, a quien le damos la bienvenida. Un gusto, doctora García, comunicarnos con usted después de un tiempo. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenas noches y muy buenas noches a todos los que nos escuchan esta noche. A partir de lo que estamos viendo, doctora García, ¿qué es lo que podríamos esperar? Y ya tenemos pues una cantidad de fallecidos que no es poca cosa en absoluto. ¿Qué podríamos esperar en los próximos días? ¿Estamos en la cresta de la ola o del pico? ¿Esto va a comenzar a bajar? ¿Todavía podemos esperar días bastante complicados? Bueno, la verdad es que ya lo dijo también el director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros. Eh, y esto no solamente es aquí en el país, sino en todo el mundo. Las cosas todavía tienen para rato. Si bien estamos siguiendo todos los días los números, todavía la tendencia sigue en subida en el país, ¿ok? Si bien es cierto, hemos logrado cambiar la trayectoria, que significa si la trayectoria iba a ser así, hemos logrado bajarla, todavía estamos en esa fase de subida de casos y era una cuestión que estábamos esperando. Yo en algún momento utilicé inclusive el término dramático porque eso es lo que está pasando y lo que va a seguir pasando. Vamos a todavía ver casos. Y esto también es producto de las acciones que se han ido tomando y también el producto de que este es un virus sumamente contagioso. Vamos a seguir viendo pacientes que van a requerir hospitalización. Desafortunadamente vamos a seguir viendo pacientes que van a requerir cuidados más, digamos, cuidados como los cuidados que se requieren en cuidados intensivos. Y seguramente, a pesar de todo, vamos a seguir viendo pacientes que van a fallecer en los siguientes días. Y lo que se necesita es que la ciudadanía colabore y que continúe con las medidas, por ahora, con estas medidas de quedarse en su casa y de reducir las salidas para reducir la transmisión. Eso es clave y para mí el mensaje más importante es que, dado que este es un virus nuevo, todavía no tenemos formas de controlarlo. La forma tendría que ser la vacuna o deberíamos tener algún medicamento que nos permitiera curar y no permitir que los pacientes avancen y lleguen a estas condiciones severas, pero no lo tenemos. Entonces, la única herramienta que tenemos en este momento es que cada persona tiene que pensar que todas las personas que están a su alrededor básicamente están infectadas y tiene que cuidarse. Y la forma de cuidarse es en su casa. Si tiene que salir por una condición extrema, entonces mantener una distancia, que hemos dicho del 1,5 metros, la mascarita, el buen lavado de manos y la ventilación. Y eso es lo más que tenemos, a pesar de que nos frustre. Y esto está pasando no solamente aquí, hay países que ya sentían que habían controlado, China, por ejemplo, con sus medidas extremísimas, y está teniendo su segunda olita después de levantarse. A pesar de que no se han levantado las acciones de manera extrema, hay países que están comenzando a experimentar a ver si pueden comenzar a mover un poquito acá, un poquito allá, pero el asunto va a ser el comportamiento de las personas. Y acá en el Perú, una cosa que a mí me preocupa muchísimo, por ejemplo, si se piensa en levantar la cuarentena, va a ser temas, por ejemplo, el transporte público. El transporte público es nuestro talón de Aquiles. Ese podría ser uno de los puntos más críticos para los contagios. Eh, es crítico, Enrique. Estamos viviendo un momento difícil.
Por lo que hemos visto en el mapa este que ha presentado de salud, este mapa de calor, efectivamente el tema del transporte público es una preocupación y sin duda también las aglomeraciones en los mercados. O sea, esto nos confirma, ¿no?, que efectivamente, pues, tener mucha gente junta es un vehículo de transmisión casi inmediato, porque como usted señala, si bien la tasa, pues, de mortalidad a pesar de todo no es tan alta, la virulencia en el contagio y por supuesto, pues, ya el drama de quienes llegan a complicarse, sí es bastante complicado. Va a ser casi inevitable entonces, si el presidente está anunciando, pues, que se están barajando posibilidades, que se amplíe la cuarentena, y si no se amplía, pues nosotros mismos tendríamos que ampliarla. Mira, la verdad es que yo estoy convencida que la cuarentena no puede levantarse ahora. No puede levantarse ahora. Y no puede levantarse ahora. Entendemos todas las condiciones económicas, los problemas que existen, el tema de la informalidad, el tema de que somos un país como lo que está pasando en otros países, ¿no? Que necesita mover su economía. Yo creo que ha sido fantástico que el presidente desde un inicio haya puesto por encima de los temas económicos la vida de las personas, pero ya hemos hecho todo este esfuerzo. Todavía, fíjate que se han hecho varios estudios, por lo menos conozco de dos muy interesantes, que lo que están haciendo es revisar la data de una de las pandemias más importantes que ha habido en el siglo pasado, que fue la pandemia de influenza de 1918. Entonces, lo que han hecho es han visto, como el modelo era todo Estados Unidos, porque cada estado se comportaba diferente, qué es lo que funcionó, porque ahí también lo que tuvieron que usar son máscaras y tuvieron que encerrarse en las casas. Eso es lo que había que hacer. El cuco está afuera, no dentro de las casas. Entonces comenzaron a ver qué cosas realmente en cada uno de los estados hizo que en el momento que levantaran esa cuarentena, las cosas fueran mejor. ¿Okay? Y las tres cosas básicas que se han encontrado, hay otros que han sacado hasta 6, pero 3 son importantísimas. ¿Okay? La primera es que hay que tener por lo menos 2 semanas en las que se vea que el número de casos nuevos, o sea, el número de casos recién infectados, realmente está en franca tendencia a disminuir. 2 semanas, eso es lo que encontraron. ¿Ok? La segunda cosa que ha sido clave e importante es asegurarse que se pueda tener un excelente sistema para la detección de los casos que tienen síntomas, que son los que más contagian, le llamamos los grandes contagiantes o los grandes transmisores, y que inmediatamente se pueda también detectar a todos los contactos y cerrar, crear esa barrera de contención para que esto no crezca más. Y en la tercera cuestión es asegurarse que uno tiene un sistema de salud que es capaz de soportar en el caso que comiencen a venir muchos casos, muchos pacientes que requieran hospitalización. Si vemos solamente esos 3, ¿ok? En este momento todavía nosotros no estamos viendo una franca reducción del número de casos nuevos. Es cierto que vamos aumentando el número de pruebas que se están haciendo, pero tenemos que seguir aumentando, por eso lo necesitamos hacer. Pero todavía no hemos Bien. llegado a ese punto en el que ya comenzamos a ver en lo estable. Usted, La segunda sí, cuestión, sí, sí. espérate, porque la segunda cuestión es importante. Todavía el sistema de detección de casos y de contactos nos está fallando. La gente lo sabe, se demoran todavía. Y el tercero, el sistema de salud en este momento ya está llegando a su tope. No es el momento de levantarla. Bien. Usted que es epidemiólogo, además, lo que he estado viendo también es que la neumonía del COVID-19, que es la causa por la cual, pues, se produce la mayor parte de fallecimientos, además no es una neumonía como la que conocemos. Es decir, al parecer puede desarrollarse o puede detectarse la neumonía prácticamente sin que el paciente sienta poco más que una molestia a la hora de respirar, pero luego los síntomas se agravan con una violencia terrible. Entonces muchas veces llegan a la UCI y ya prácticamente en muy mal estado. Eso al parecer también complicaría, digamos, el poder controlar una pandemia como esta. Mira, estamos aprendiendo, esto es una enfermedad nueva y estamos aprendiendo acerca de qué es lo que pasa. Para que la gente tenga una idea, de todas las personas que se infectan, probablemente un 80% no van a tener ningún síntoma. Ellos botan poquita cantidad de virus,
poquita, ¿ok? O sea, no son los grandes infectantes, pero sí pueden infectar. Por eso es que uno habla acerca de usar la máscara y tratar de alejarse de todo el mundo. El grupo que, ese 20% que hace síntomas, la gran mayoría van a ser síntomas que van a ser leves, pero hay un grupito, usualmente la gente de mayor edad, que tiene otras enfermedades de fondo, pero también pueden ser personas jóvenes, pueden desarrollar, tal como dices, una neumonía que muy rápidamente puede evolucionar y puede llevar a la muerte. Y no tenemos, o sea, lo que necesitamos hacer cuando los pacientes van al hospital es tratar de darles todas las medidas de soporte necesarias. Oxígeno, hoy sabemos que en algunas posiciones, como la posición boca abajo, mejora la capacidad de respirar de las personas y eventualmente pueden necesitar ventilación. Pero ahorita lo que necesitamos hacer como país, y el mundo también lo ha entendido, es tratar de ganar un poco de tiempo, de modo que la ciencia siga avanzando, buscando medicamentos. Hay mucho que se dice en las redes sociales, pero la verdad hasta ahora no hay ningún tratamiento que haya demostrado que puede curar a los pacientes. Más o menos de todos los pacientes que tienen síntomas, el 95% se van a curar de todas maneras, pero hay alrededor de un 5% que va a tener una enfermedad muy severa y dependiendo de la edad puede variar entre 1 al 10% de personas de ese 5% que van a fallecer. Entonces, es un problema serio y es un problema que exige que tomemos acciones desde el comienzo. O sea, tenemos que cerrar el caño a la transmisión. Yo creo que para abrir la cuarentena también hay que pensar muy bien qué cosas sí podrían funcionar y qué cosas no. Por ejemplo, Obviamente, mira, ya hay países que están decidiendo que definitivamente colegios, universidades no se van a abrir y seguiremos con la cuestión virtual, ¿ok? Eso de ahí yo creo que no hay ninguna duda. Que se podrían abrir, por ejemplo, restaurantes, pero no para ir a comer allá, pero podríamos tener delivery, con todas las condiciones de higiene correspondientes. Eso se podría hacer. Ahora, centros comerciales no se van a poder abrir, pero podría haber delivery de otros productos, ¿ok? Gente que necesita mover, o sea, la economía podría moverse de otra forma. Deberíamos pensar ya no en transporte público, sino otras formas que permitan, digamos, por ejemplo, bicicletas, el delivery con bicicletas o vehículos que permitan que vaya una persona y con una distancia, que sea una distancia importante. Los alemanes han estado estudiando, por ejemplo, que cuando la gente va en bicicleta, la distancia entre uno y otro debe ser mayor de 4 metros para reducir. Ya no estamos hablando del 1,5 metros, ahí estamos hablando ya de 4 metros. Ahora, una combi es un vehículo de infección, en un caso así. así es, así es. Y tendríamos que pensar que en las combis, fíjate, primero tendríamos que asegurar ventilación total. Y ahora que ya está comenzando a hacer un poquito de frío, la gente comienza a cerrar las ventanas. Eso sería fatal. Segundo, que tendríamos que tener a las personas con una distancia de al menos de 2 metros, una entre otra. Tendríamos que asegurarnos que los pasamanos y los sitios para agarrarse se mantienen bien limpios, la gente con su alcohol gel. Es todo un cambio de Así es. cultura y tendríamos que pensar más en que la gente camine, use bicicleta u otros mecanismos. Ahora, hay otras Voy a actividades pedirle, doctora, voy a pedirle que hagamos una pausa. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir con la conversación, por favor, que tenemos un corte programado. Vamos Ok. con este corte y regresamos de inmediato. Fuera de cámaras hemos estado conversando con la doctora García sobre dos temas que me parecen fundamentales que los televidentes puedan también escucharlos antes de terminar esta conversación. Doctora García, yo le decía, hay mucho interés en redes sociales sobre lo que podía ser, ya se ha hablado antes de los tratamientos para la malaria, ahora se está hablando de los tratamientos para la trombosis como posibilidades de paliativos. ¿Qué confiabilidad puede haber en este tipo de estudios o noticias? Bueno, lo primero que tengo que decir es que es impresionante la infodemia que tenemos. Igual que tenemos una pandemia, tenemos casi una epidemia de información. Y aparecen cosas por todos lados, interpretaciones. En este momento no existe ninguna droga ningún medicamento que haya demostrado que cambia realmente ni el curso
ni la mortalidad en COVID, desafortunadamente. Con respecto a ese medicamento de la malaria, la hidroxicloroquina, salieron unos primeros estudios que fueron de los franceses, que fueron estudios con muy poquitos pacientes y con una metodología de guerra, vamos a llamarla, ¿no? O sea, trataron de ver y decían, sí, sí, da la sobrevida. Pero después han salido otros estudios del mismo, también de Francia, y ahora algunos otros estudios de Estados Unidos, también con pocos pacientes que dicen, no, al contrario, pueden haber efectos colaterales y pueden haber más problemas. La conclusión es que si bien es cierto que en el laboratorio, por ejemplo, parece que esta droga tiene efectos contra el virus, lo que no sabemos es qué es lo que pasa cuando entra al cuerpo y se necesitan hacer estudios más serios. En este momento hay más o menos 4 o 5 drogas que son promisorias y se está comenzando a nivel mundial a hacer un gran ensayo para probar con números adecuados de pacientes, controlando las condiciones para ver si esto va a funcionar o no, pero todavía no hay ninguna medicina. Con respecto al uso de estos productos, porque te dicen, uy, causa trombosis, etcétera. Bueno, tengo que contarles, y la gente está aprendiendo de medicina a pasos acelerados. Así es. Que, inclusive los médicos y los que no eran médicos también, están aprendiendo acerca de pruebas diagnósticas, etcétera. Cuando las personas se enferman, están muy severamente enfermas, muchas de ellas desarrollan una serie de problemas de coagulación, que son parte de todo el descontrol del cuerpo. Ahora, ¿esto puede estar empeorado por el virus? Podría ser, parece que hay evidencias, etcétera. Entonces, todas estas teorías de que si se usan anticoagulantes y trombolíticos, etcétera, esas las hemos escuchado cada vez que hay enfermedades infecciosas que causan sepsis, pero no hay evidencia todavía. Que los corticoides y que todas estas cosas, desafortunadamente, esto es tan nuevo, se va aprendiendo y lo que se necesita hacer, y eso es lo que está tratando de hacer la ciencia, está tratando de desarrollar algunos estudios y aquí en el Perú, nosotros como país somos uno de los países que también está participando en un mega estudio de la Organización Mundial de la Salud con diferentes países justamente para probar estas drogas promisorias dentro de digamos, con condiciones controladas. Los pacientes y los médicos saben que se está probando, que no hay una efectividad comprobada, por eso es parte del estudio, pero la idea es que necesitamos información y no hay nada dicho. Aparte de eso, también hay mucha información que el ajo, que el limón, que la limonada alcalina, que si toma agua caliente, etcétera. Señores, no prueben nada de eso, nada de esas cosas sirven y al contrario se pueden hacer daño. Entonces, lo más importante en este momento es que tratemos de prevenir la infección y especialmente que tratemos de mantener a las personas con mayor riesgo, los ancianos y las personas que tienen enfermedades pulmonares, hipertensión cardíaca, prácticamente total y absolutamente protegidos. Ellos ni siquiera deberían salir a la calle, no deberían tener contacto con las personas que salen a la calle. Démosle tiempo a la ciencia, ojalá que, yo creo que en los siguientes 4 meses, 5 meses, probablemente deberíamos tener mayor información y tal vez tengamos alguna droga. Hasta ahora no existe ninguna evidencia y todo lo que se está haciendo es anecdótico. Es como usar, no sé, las armas, cualquier arma que tenga por ahí para ver qué funciona, pero en realidad, ya les había dicho, de todas las personas que van a tener síntomas, el 95% de ellas se van a recuperar. Ese 5% que se ponen muy mal no podemos reconocerlas y lo que queremos ver es cómo poder tratarlas de manera adecuada. Patricia García, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Ha sido pues una conversación que de todas maneras es necesaria para tocar tierra, sobre todo pues en estos días tan complejos. No hay que perder la fe en la ciencia, en este caso no hay que perder la esperanza en que los avances... Enrique, ¿Sí? Sí, si me permites, Enrique, yo creo que eso es una de las cosas que quiero decirles a todos, ¿ok? Fíjense, oigan, peruanos y peruanas, hemos hecho una cosa impresionante. Hemos hecho una cuarentena y hemos logrado cambiar una curva que para el Perú hubiera sido desastrosa. Lo que les pido es que busquemos racionalmente evitar salir a la calle. En los mercados, no se desesperen, o sea, si no podemos comer un poco menos, esa es otra cosa importante porque la gente si come mucho y hace menos actividad va a tener otros problemas. Podemos comer un poquito menos, organizarnos y tratar de mantener esta cuarentena para bajar el riesgo de infectarnos. Un poquito más de esfuerzo y yo creo que las cosas van a ir para mejor, pero paciencia, démosle tiempo a la ciencia y salgamos de esto todos juntos.
Así es, así es. Gracias por estar con nosotros, Patricia García, esta noche en Cara a Cara. Vamos a ir a una nueva pausa y regresamos con Farid Cajat para conversar, bueno, qué está pasando también internacionalmente. Donald Trump le corta el apoyo a la Organización Mundial de la Salud. Ahora, imagínense, ¿no? Con la excusa, además de que están defendiendo a China de alguna manera, esto tiene pues efectos geopolíticos en todo el orden. Regresamos. La pandemia tiene efectos políticos, ¿no? En todo el mundo hemos visto pues en los últimos días cómo Corea del Sur, que ha sido un país reconocido, cuyo gobierno fue reconocido como exitoso, ¿no? En el manejo, al menos hasta ahora, del coronavirus, con una política de diagnóstico muy agresiva, diríamos muy inteligente, una trazabilidad que realmente pues era digna de investigadores para llegar a los contactos de cada caso de infectado. Bueno, tuvieron sus elecciones con su cola, sus guantes, su gel, su distancia, y el gobierno pues ha sacado una mayoría realmente notable en este caso. En otros casos, como en Europa, algunos países están viendo cómo levantar, flexibilizar la cuarentena, a pesar de que estamos pues con ya encima de los 175.000 muertos. Alemania, que dentro de Europa Occidental, ¿no? A diferencia pues de Francia, Italia, el Reino Unido y demás, le ha ido relativamente mucho mejor en términos de víctimas mortales. También está viendo cómo comienza pues a soltar estas amarres. Vamos a conversar con Farid Cajat, internacionalista, por supuesto muy conocido en esta casa. Farid, buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Cuáles, para empezar, son las opciones que está calculando Europa para poder, digamos, poner en marcha, de alguna manera, la economía? Otra vez, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación, buenas noches. Bueno, habría que decir que la situación varía de país a país, porque hay países que jamás adoptaron medidas de restricción a la interacción social tan severas como las que adoptaron, por ejemplo, España o Italia, más parecidas a las que tenemos en el Perú. Alemania tuvo restricciones bastante más laxas y entonces es más fácil regresar a la actividad económica, porque no es solo que hay menos restricciones que levantar, sino además es el hecho de que Alemania probablemente sea, después de Corea del Sur, digamos, junto con Corea del Sur, uno de los países que más pruebas de diagnóstico ha realizado por cada 100.000 habitantes en el mundo. Entonces tienen mejor mapeado el universo de los infectados y de sus contactos a los que podrían contagiar. Y por ende es más fácil que las restricciones sean focalizadas, no generalizadas. Los casos de Italia y de España van a ser un poco más complicados porque ahí sí hubo alta mortalidad, digamos, alta tasa de mortalidad por producto de la pandemia, y además las restricciones fueron generalizadas. La buena noticia para países como el Perú es que vamos a poder aprender a través de la experiencia de terceros, porque igual que en otras, digamos, fases de la pandemia, aquí estamos un tiempo, un par de semanas después de lo que pasa en Europa, y entonces se puede aprender de la experiencia de los europeos. Es cierto, y la curva de aprendizaje es rapidísima en un drama global como este. Farid, donde parece haber mucha, no sé, confusión, controversia es en Estados Unidos, que ya encabeza de lejos la lista de víctimas mortales, ¿no? 45.000 me parece alrededor. Pero claro, el presidente Donald Trump primero le corta el apoyo a la Organización Mundial de la Salud, que es por supuesto el ente pues encargado, digamos, de llevar adelante o estar a la cabeza pues de las investigaciones y los esfuerzos alrededor del combate de la pandemia. Y luego, por supuesto, Trump adopta una postura sumamente agresiva contra China, que parece pues que de alguna manera pisa con su propia campaña electoral. Y si bien muchos países o varios países influyentes exigen a China mayor transparencia, la OMS insiste en que esto pues tiene un origen animal y de ninguna manera pues sería parte de una suerte o de conspiración o de un origen accidental en laboratorio. ¿En qué podría terminar esta situación? A ver, yo no soy especialista en la materia, pero no conozco ningún especialista, digamos, académico
o incluso gubernamental que diga que esta pandemia es producto de un virus producido en laboratorio. Eso no parece tener la más mínima base en la realidad. De lo que sí es posible culpar al gobierno chino, cuando menos a las autoridades locales alrededor de la provincia a la que pertenece Wuhan, es el hecho de que no se atreven a prohibir, digamos, los mercados de animales salvajes. Porque hay que tener en cuenta que el contagio de animal a humano, tanto en la pandemia del SARS del 2003 como en la pandemia del COVID-19 hoy en día, se originan, todo parece indicar en estos mercados, no se originan en animales domésticos ni animales de granja, animales salvajes que además son comercializados vivos. Y eso ya ocurrió el 2003, ya ocurrió de nuevo ahora, el año pasado empezó. No se prohíbe su venta, uno, y dos, en ambos casos, 2003 SARS, 2019 COVID, por eso se llama COVID-19, dicho sea de paso, el gobierno chino reacciona tarde e intenta ocultar en una primera instancia la información. Conocemos la experiencia de este médico que se le obligó a retractarse públicamente de haber indicado que había un nuevo virus más letal de la familia de los coronavirus. Y al final este médico, que como digo tuvo que retractarse públicamente, murió producto de la infección con este nuevo virus. Si la responsabilidad de los gobiernos locales o el gobierno nacional podría discutirse, pero el hecho es que de haberse actuado a tiempo, esto podría haberse contenido en China y no se habría convertido en una pandemia. Cuando el gobierno chino interviene en Wuhan, ya había millones de personas que habían viajado fuera de China, llevando en algunos casos consigo el virus. Así es. Y en la región tenemos pues a nuestros Trump, de alguna manera, ¿no? Porque AMLO en México y Bolsonaro en Brasil todavía, ¿no? De manera, digamos, más radical. Incluso, bueno, en el caso de México entiendo que ha evitado tomar pues medidas ya más drásticas, y el caso de Brasil ni qué decirlo, sacó al ministro de Salud porque pues él apoyaba pues todavía medidas de aislamiento y de cuarentena, y Bolsonaro no. Esto evidentemente también puede tener sus efectos, digamos, geopolíticos o electorales. Creo que en ambos casos, creo que plantea un falso dilema. El falso dilema es el siguiente, ¿no? Creer que hay una disyuntiva entre dos opciones, ambas con un alto costo. Una, priorizar el combate a la pandemia. Dos, priorizar la reactivación de la actividad económica. Las pocas investigaciones que hay sobre la materia sugieren, por ejemplo, en el caso de la gripe española, hay una investigación de un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts que indica que en el caso de Estados Unidos, durante la llamada gripe española, que en realidad se originó en Kansas, en el propio Estados Unidos, fue de 1918 a 1920, las regiones de Estados Unidos, porque allá la respuesta suele ser de gobiernos locales, no tanto de gobierno nacional como vemos ahora, las regiones, digamos, los estados o las ciudades que tomaron mayores restricciones, adoptaron mayores restricciones en la interacción social, se recuperaron económicamente más rápido. O sea, el costo económico se va a producir con una estrategia o con la otra, entre otras razones porque buena parte del costo económico viene del resto del mundo, que por ejemplo deja de comprar productos del país en cuestión, deja de enviar turistas. Entonces, el costo económico es algo que se va a dar de una manera u otra, pero la estrategia basada en la supresión, o sea, en restricciones significativas a la interacción social, luego con medidas de estímulo económico, es mejor en promedio, tanto para, digamos, para efectos reducir el número de muertes, como para efecto de eventualmente recuperar el nivel de actividad económica. Ya lo estamos viendo en el Perú. Se permitió que empresas mineras funcionaran en plena pandemia. Algunas han tenido que cerrar porque se infectó una proporción significativa de sus obreros. O sea, eso pasó también durante la gripe española. Entonces, la economía va a sufrir en gran proporción con una estrategia o con la otra, pero una estrategia es mejor que la otra.
Así es un falso dilema y el precio a pagar seguramente pues será eventualmente más alto. Y podría incluso, en el caso de Estados Unidos, podría ser alto en las urnas. Gracias Farid Cajat por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. De nada, buenas noches. Vamos a ir a una pausa y regresamos con el congresista Gino Costa. No se muevan. Bueno, en medio de una pandemia, ¿no?, como la que se está viviendo, suena un tanto extraño, pero la vida sigue de muchas formas, a pesar del aislamiento social, a pesar del confinamiento y a pesar pues de la cuarentena. Y la democracia sigue. En muchos casos, afortunadamente no es el de el Perú, pues medios internacionales pues están señalando cómo en países de gobiernos autoritarios pues se está aprovechando para ajustar precisamente esas tuercas autoritarias. Aquí el presidente Martín Vizcarra ha señalado y ha reiterado que el próximo año pues tendremos el traslado de mando y por supuesto antes las elecciones generales para presidente de la República y también pues para el Congreso de la República. Y hay toda una suerte también de incertidumbre sobre cómo esto va a ir aterrizando. Otra vez, así como estamos viendo estrategias, por ejemplo, para relajar la cuarentena o para combatir la pandemia y estamos aprendiendo de ellas, como decía Farid Cajat rápidamente, porque estamos pues a 2 o 3 semanas de lo que ocurre en otras partes del mundo, también se están viendo pues elecciones. Así que el Congreso tiene mucho que decir al respecto y vamos a conversar con el parlamentario Gino Costa, además integrante de la Comisión de Constitución del Congreso, donde se están viendo cómo está usted, Gino, gracias por estar con nosotros, donde se está viendo mucho entusiasmo. Ya hay 12 proyectos de ley, estamos hablando de bicameralidad, estamos hablando de que las elecciones primarias ya fueron, hay mucha efervescencia al parecer en esa Comisión de Constitución. Y yo quería preguntarle si esa efervescencia usted la observa bien encaminada. ¿Cómo está, congresista? Gracias por estar con nosotros. Enrique, buenas noches, gracias por tu invitación. Mira, ya se instaló la Comisión de Constitución y he tenido una buena impresión de la actitud de todos sus integrantes. Está presidida por el congresista Omar Chejade, que tiene un compromiso con la reforma política y electoral, y en la sesión de instalación enunció un poco cuáles eran los grandes temas. Y hemos convenido además que esos grandes temas tienen que ser, digamos, puestos en un cronograma, ponerles tiempo para su discusión, dándole prioridad, por supuesto, a los asuntos más urgentes, por ejemplo, definir si vamos a tener primarias o no, si no hay primarias, entonces, cómo serán las internas, si serán organizadas por la OMPE o no, o si las organizarán los partidos. Todos esos asuntos están hoy día en la agenda pública. Partido Morado ha presentado una propuesta para tener elecciones, que las primarias se posterguen hasta el 2022 por razón de la pandemia y que tengamos unas primarias que sean internas, que sean organizadas por la OMPE, donde cada militante tenga un voto, pero que quien organice las elecciones y cuente los votos no sean los partidos, sino sea la OMPE, en todos los partidos. Y que esas elecciones, además, por razón de la pandemia, sean no presenciales y haciendo uso del voto electrónico. Como no son muchos los que votan en este tipo de elecciones, la OMPE ya ha organizado en colegios profesionales como el Colegio Médico, el Colegio de Ingenieros, algunos clubes del país, este tipo de elecciones en los últimos 10 años y ha ido muy bien. Entonces podríamos tener elecciones no presenciales y electrónicas para elegir a los candidatos de los partidos para las próximas elecciones, pero manteniendo la paridad y la alternancia. Ese es otro tema de discusión. Nosotros en la bancada morada sostenemos que se tiene que ir, digamos, al 100% a la paridad de alternancia, esto es 50% mujeres, 50% varones y alternados en las listas electorales. Y está por discutirse también si hay voto preferencial o no, si el voto preferencial se elimina en esta oportunidad o si se mantiene hasta que no tengamos elecciones primarias que sean abiertas, simultáneas y obligatorias. Esos son los grandes temas en este momento, pero también está en la agenda si regresamos al sistema bicameral con un Senado que revise las decisiones de la Cámara de Diputados, si vamos a darle el voto a los peruanos en el extranjero o no, y crear un distrito
electoral especial para que no solo voten, sino tengan 1 o 2 representantes en el Congreso. Eso es lo que nosotros sostenemos en la bancada morada. También favorecemos el regreso a la bicameralidad. Necesitamos además una norma que desarrolle la reforma constitucional sobre financiamiento. Acuérdate que ahora en las próximas elecciones ya no habrá acceso privado a la radio y la televisión, o sea, tú no puedes pagar para... eso lo va a pagar el Estado. Entonces necesitamos ampliar la franja, porque la franja era, digamos, muy delgadita, si tú quieres, considerando que el grueso del acceso a la radio y televisión se hacía con financiamiento privado. Ahora que no tendremos ese financiamiento privado, hay que regular una franja más generosa y otros asuntos referidos a financiamiento de los partidos. Todo esto está en agenda y nos hemos comprometido, ¿no es cierto?, a ponerlo en un cronograma que sea público para que el público también pueda, por supuesto, participar de este debate fundamental. Tenemos hasta septiembre para hacer esos cambios, Enrique, y eso es bueno, eso es saludable, porque necesitamos un debate en profundidad con activa participación ciudadana. ¿Cómo hacer con el tema del cronograma electoral como tal? Especialistas como Fernando Tuesta señalan que la transmisión de mando en julio te da cierta holgura, incluso de repente para pegar más las fechas de las elecciones. Él incluso va hasta la propuesta de que volvamos pues a una sola vuelta, que eliminemos pues ya la segunda vuelta, porque en fin, él bueno tiene sus razones para explicar por qué los electores se concentran en torno a los candidatos con mayor posibilidades cuando hay una vuelta, en fin. Yo sé que eso todavía es más remoto, pero el tema del cambio de cronograma se está estudiando. Nosotros coincidimos con Fernando Tuesta que si hay una fecha que no se puede cambiar es la del 28 de julio del 2021. Como ha dicho el presidente, además en esa fecha tendremos nuevos presidentes de la República y nuevos congresistas. No hay ninguna discusión sobre eso. Ahora, la fecha del 9 o el 10 de abril sí podría modificarse. Y habría que ver si es necesario hacerlo o no. Lo ideal sería no modificar nada, pero si eso nos da un poquito más de margen, sobre todo a los organismos que tienen que organizar las elecciones, yo creo que no habría ningún problema si nos lleva a tener nuevo presidente y nuevo Congreso el 28 de julio. Y lo segundo, Fernando también tiene una propuesta para tener una sola vuelta en la elección presidencial y no 2. Ese es un cambio ya mayor. Creo que sería una alternativa solo si no tenemos tiempo para hacer 2 vueltas. Pero en principio no creo que sea necesario. Vamos a discutirlo con los organismos electorales que tienen que venir al Congreso y decirnos si pueden hacer 2 vueltas electorales. Si fuera muy difícil, entonces, bueno, tendrá que ser una, pero creo que lo ideal es no hacer un cambio de tanta profundidad, ¿no es cierto?, en estas circunstancias. Y más bien atenernos a las propuestas formuladas por la Comisión Tuesta en relación con todos los otros temas, bicameralidad, participación ciudadana, grupos especiales, ¿no es cierto?, cómo hacer para que los internos o los hospitalizados o los peruanos en el extranjero puedan ejercer su derecho al voto, cómo hacer más eficiente la votación el día de las elecciones, retribuir a quienes participan en las mesas para que no tengamos los problemas de que la gente no quiere participar en la mesa, etcétera, etcétera. Todas esas cosas están en la agenda y yo he visto una buena actitud. Es verdad que esa buena actitud viene después de que en la Junta de Portavoces la semana pasada se intentó, ¿no es cierto?, llevar al Pleno, sin discusión en comisiones, la eliminación de las primarias en estas elecciones y también el cuestionamiento a la paridad y a la alternancia al 100%, ¿no? O sea que, digamos, tenemos que estar vigilantes, pero la reunión de instalación de la Comisión de Constitución ha sido positiva y ojalá que acordemos un plan de trabajo y un cronograma y que podamos ver esto, Enrique, junto con otras tareas que son fundamentales para la democracia, como tú has dicho, que son tareas de control político. El Congreso tiene que revisar los decretos de urgencia emitidos durante el interregno parlamentario, que son 68. Tiene que revisar los decretos de urgencia emitidos durante la emergencia. No tenemos el número exacto todavía, pero son varios. Y los decretos legislativos, ¿no es cierto?, emitidos en el marco de la delegación de facultades otorgadas por este Congreso. O sea que
ahí hay una segunda gran labor de la Comisión de Constitución que tiene que ver con control político y revisión de la labor legislativa del Poder Ejecutivo. Y en tercer lugar, no te olvides que este Congreso debería tener las condiciones y la capacidad de nombrar a 6 de 7 magistrados del Tribunal Constitucional, que es en la práctica es la última instancia del sistema de justicia en el Perú, o sea que es fundamental, sobre todo de cara a los procesos anticorrupción, que seguramente muchos de ellos terminarán en el Tribunal Constitucional. Y entonces el Congreso lo que tiene que hacer es no solo nombrarlo, sino definir primero la regla de juego para esa elección. Recuerda que la disolución del Congreso sobrevino como consecuencia de una discusión sobre cómo elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. O sea que ahí tiene 3 grandes temas, ¿no? La reforma política electoral, la revisión de decretos de urgencia y decretos legislativos emitidos por el Poder Ejecutivo y el nombramiento del Tribunal Constitucional. Yo creo que de aquí a julio del próximo año es una agenda bien abultada que requiere un cronograma bien ordenado, ¿no es cierto?, para que todos estos asuntos sean parte, como digo, del debate público, ¿no? Y no sean asuntos que se resuelvan exclusivamente a puerta cerrada en el Congreso. Una agenda que podría efectivamente llevarse prácticamente pues todo el tiempo, incluso si se hace de manera ordenada. Hay un tema de fondo que yo quería comentarle, que es probablemente una consecuencia inesperada de la pandemia. Ustedes tienen 9 congresistas pues diagnosticados con COVID-19. Por supuesto se les desea pues a todos la más pronta mejoría, pero también da a pensar de que de repente algunos congresistas no se han estado cuidando, ¿no?, como deberían, o no se tomaron en serio, ¿no?, esta situación. Pero el hecho es que toda esta virtualización del proceso de repente, bueno, también obliga al Parlamento a efectivamente a utilizar las herramientas tecnológicas, ¿no?, a ser probablemente más eficiente, a darle a la ciudadanía una imagen, como digo, menos ornamental, ¿no? O sea, más a ir al fondo. No sé si usted comparte por lo menos una esperanza que de esto pues pueda salir una praxis parlamentaria más acorde a nuestros tiempos. Enrique, en primer lugar no son 9, sino ya 10. Hoy día se ha anunciado un décimo, un congresista de Podemos Perú cuya identidad no se ha revelado, pero es el décimo. El país que más congresistas contagiados tenía era Brasil, que es un país 7 veces más grande que el Perú, en términos de población y con un congreso bicameral y casi alrededor de 1000 congresistas, ¿no? De manera que, o sea, lo que hemos tenido acá ha sido resultado, yo creo, de una falta de cuidado por parte del Congreso, haber pensado que porque éramos congresistas estábamos, digamos, tenían inmunidad. Inmunidad en ese caso contra el coronavirus. O sea, pero estaba claramente anunciado por el gobierno que había que cumplir las disposiciones de aislamiento social que eran obligatorias para todos. Yo creo que ahí erramos y estamos pagando las consecuencias. Pero hoy día, felizmente, el Congreso está operando, no de manera plena, pero casi, ya se están instalando las comisiones. Yo soy parte de la Comisión de Economía y nos reunimos mañana por segunda vez, ya se instaló Constitución, ya tenemos la comisión especial para ver la pandemia, y se están instalando todas las comisiones. O sea que se ha demostrado que podíamos funcionar virtualmente. No es lo ideal, digamos, no es tan cómodo como las reuniones presenciales, pero en medio de la pandemia es ideal, digamos. No hay nada mejor porque nos protege. Se dudó de eso al principio y yo creo que fue un error. Se dijo que necesitábamos mucho tiempo para entrar a operar virtualmente. La verdad que en muy pocas horas hemos sido preparados para utilizar estos medios y hoy día estamos funcionando así y yo creo que tenemos que seguir funcionando así hasta que no estén restablecidas las condiciones para tener reuniones presenciales. Yo creo que el Congreso podría seguir operando así algún tiempo porque no queremos que ocurran nuevos contagios. Para terminar, el Congreso le ha solicitado al presidente de la República una definición sobre la ley de retiro de las AFPs. El Partido Morado tuvo pues una votación que en este caso no fue uniforme. ¿Tienen una postura ante el tema ahora? Mira, nos parecía que no era conveniente
adoptar una medida de ese tipo. Es verdad que a la hora de la votación la bancada se partió, pero la mayoría votó en contra de esa decisión porque el Ministerio de Economía sostenía que no era conveniente, el Banco Central sostenía que no era conveniente, la Superintendencia de Banca y Seguros sostenía que tampoco lo era, las AFPs no habían sido consultadas, es decir, fue una ley muy rápida, muy atolondrada, y creo yo muy populista. Está en manos del gobierno decidir si la va a observar o no, y tiene el plazo suficiente para hacerlo. Me parece que no venía al caso que la Junta Directiva le haga saber al presidente que son de la opinión de que debe promulgarla. Esa es una prerrogativa del presidente. El Congreso no le puede decir, oye, usted promulgue. El presidente está estudiando dentro del plazo constitucional que tiene si promulga, que es una prerrogativa suya, o si lo observa, que es otra prerrogativa constitucional. De manera que a mí no me parece... Entiendo que hay una mayoría casi absoluta, ¿no? Casi hubo unanimidad en el Congreso ese día a favor de esa norma. Pero el Ejecutivo está actuando en el marco de los márgenes que da la Constitución y no viene al caso que el Congreso lo presione. Muy bien. Muchas gracias, Gino Costa, por acompañarnos esta noche en esta distancia virtual. Gracias por estar con nosotros en Caracas. Gracias, como siempre. Enrique. Un gusto conversar con usted. Gracias a ustedes por acompañarnos. También sigan con la programación de TV Perú. Por supuesto, pues vamos a estar al tanto también de lo que el presidente y el ministro de Salud declararon más temprano. Que tengan ustedes una excelente noche.